Bueno, hay cambios a la ley de contrataciones, hablaremos de ese tema justamente hoy. Gracias por acompañarnos en el análisis de Viva la Noticia. En instantes hablaremos con el licenciado Jorge Vázquez, que es abogado, y nos va a contar un poco sobre este tema, pero antes presentemos el contexto para entender un poco más de qué se trata. El 28 de abril fue aprobado el decreto número 4-2021, que introduce reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, decreto número 57-92. Esta reforma viene a ser la 11ª que se hace a la ley desde que entró en vigor, pero como en otras ocasiones es una reforma que responde a un momento coyuntural nacional y no a un análisis integral del sistema de adquisiciones guatemalteco. La ley ha sufrido 11 cambios desde su aprobación en la versión original en 1992. Solo el 40% de los artículos de la primera versión se conservan y es ahí donde se centran las críticas en contra de esta nueva reforma. Este es el tema que analizamos hoy en nuestra entrevista. Y por supuesto, Jorge Laguardia tiene información para nosotros. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Gracias, Ricardo. Muy buenos días. Vamos a poner en contexto la información entonces necesaria para poder adentrarnos ya a esta entrevista. Colocamos en pantalla la información que tiene mucha relación definitivamente con el tema de esta mañana. En la modalidad de baja cuantía se eleva el monto de 25,000 a 100,000 quetzales. Y en la modalidad de compra directa, el monto se elevará hasta 200,000 quetzales también. Otra información importante que debemos compartir: antes de las reformas, la cotización se utilizaba para compras de hasta 900,000 quetzales. Ahora, con las reformas, el valor de cotizaciones puede ser hasta de 2 millones. Con este cambio de cifras, se pretende facilitar las adquisiciones sin necesidad de que todas pasen por el difícil proceso de licitación o de cotización. Sin embargo, es importante nuevamente que nosotros analicemos y nos adentremos un poquito más. Es necesario que la población conozca de qué tratan estos cambios y estas reformas para que prontamente usted también pueda generar su propio análisis. Así que, mi estimado Ricardo, regresamos porque hay una interesante entrevista a partir de ahora para hablar de estos cambios y estas reformas. Gracias, Jorge, y saludamos al licenciado Jorge Vázquez, que es abogado y auditor público. El tema, como les decía, cambios a la ley de contrataciones. Buen día, gracias por acompañarnos en el análisis de Viva la Noticia. ¿En qué consiste esta ley de contrataciones del Estado? Cuéntenos, por favor. En relación a las reformas se desarrollaron básicamente en 4 tópicos. La reforma a las autoridades competentes, autorizadoras de procedimientos dentro de los eventos de la Ley de Contrataciones del Estado, también los montos en 2 modalidades, la intervención del INFOM en el quehacer de la adquisición pública de los municipios, también la omisión del contrato y en general se mantiene la publicación de los procesos en adquisiciones públicas. ¿Y en qué consisten estas reformas que se realizaron a esta ley? ¿Cuáles son esas implicaciones, por supuesto, para poder conocerlas? Realmente es un remedio legislativo temporal, porque al haber cambio de autoridades competentes, que ahora ya no van a descansar en funcionarios de cierta jerarquía, sino en funcionarios técnicos, y también en el aumento de montos en 2 modalidades específicas, la modalidad de baja cuantía y la de compra directa. Las adquisiciones se van a hacer más ágiles. Entonces, el impacto temporal es bueno. La incidencia, el remedio legislativo, por ahora es bueno. ¿Y las repercusiones que esto traerá para los guatemaltecos con estos cambios a esta ley? ¿Qué podemos decir? Bueno, la Ley de Contrataciones del Estado establece que hay un monto en virtud del cual se pueden celebrar contratos omitiendo contrato escrito. De 100,000 lo duplican a 200,000. Entonces, no estoy de acuerdo, porque en lugar de incentivar la responsabilidad de parte de los servidores y
y por el contrario, bajar el monto, se le aumenta al doble prácticamente, y eso eso no es técnicamente fortalecer las adquisiciones públicas, todo lo contrario, más bien dejarle discrecionalidad a los servidores en estas celebraciones contractuales. ¿Qué opina de la omisión de contratos escritos que señala esta ley? ¿Cuál es su visión en relación al tema y, por supuesto, qué puede surgir con esto? Fíjese que los eventos todos, desde la baja cuantía hasta la licitación y las demás modalidades, todas tienen que subirse a Guatecompras. Cada uno de estos eventos quedaron intactos en cuanto a que deben de publicarse. Eso es sano no solamente para la transparencia en la adquisición, sino también en la rendición de cuentas de las instituciones y del propio Estado. No hay una incidencia que yo le podría decir se está limitando la transparencia, porque ¿en dónde se fundamenta la transparencia de las adquisiciones públicas? En el portal Guatecompras. Entonces, no existe esa falta de transparencia. Que posiblemente no se debió de reformar algunos artículos y otros pues iban a agilizar las adquisiciones, es bueno, pero no tiene ninguna incidencia con la transparencia. Y que hay, justamente hablando de transparencia, los actos que remarca esta ley de contrataciones, es tan importante este tema, doctor, y sería bueno comentarlo. Cuando me refería anteriormente a que era un remedio temporal, precisamente es porque es una ley que cobra vigencia en los años 90. Entonces, imagínense ustedes a este año y con conocimiento de causa que existen muy buenos proyectos dentro del organismo legislativo que pudieran tomarse en cuenta. Le puedo dar un ejemplo, hay modalidades hoy por hoy en proyecto, por supuesto, que contemplan la compra de medicamentos y material quirúrgico, dentro del sector salud, que hoy nos ayudaría mucho. Hay modalidades que contemplan en un gran porcentaje la adquisición de manera electrónica. Entonces, eso haría más viable las adquisiciones. Entonces, siendo concreto ante su pregunta, el remedio no es reformar la ley de contrataciones, es aprobar una nueva ley. Y tienen muy buenos proyectos, repito, en el Congreso para poderlo hacer. No una reforma express o parchada como la hemos venido teniendo desde el año 1992.